Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la presente sesión, coordinada de manera síncrona en la presente materia, como lo es de derechos de hidrocarburos. Como pudieron haber observado, pues existe una serie de actividades ya plasmadas en un plan de evaluación en donde se va a desarrollar como tal lo que es el contenido programático, que va a estar constituido básicamente por tres unidades. La primera unidad referida a lo que son las nociones generales del derecho de los hidrocarburos, también lo que es el proceso industrial petrolero y la última unidad referida a lo que es la unidad del régimen legal de los hidrocarburos en Venezuela, es decir, eh, los diversos cuerpos normativos en los cuales está desarrollada mayormente o primordialmente esta materia. Eh, entonces, pues bueno, vamos a tener esas tres unidades. Para, para desarrollar esta primera unidad, en cuanto al derecho de los hidrocarburos, vamos a hacer un pequeño introductorio con respecto a este mundo. ¿Dónde comienza todo esto? Desde la noticia de lo que fue el conocimiento de que se estaba dando el brote de un mineral como era el petróleo en Venezuela y lo que era su posible gran utilidad, pues se tuvieron desde los tiempos precolombinos y coloniales una serie de indicios de que pues con esto se pudiera estar en presencia de una potencia en Venezuela en esta materia. Entonces, a comienzos de la vida republicana, hubo algunas inquietudes científicas referentes a lo que es el petróleo. Y es así como a fines al siglo XIX se dieron el otorgamiento de concesiones para explotarlo, sin resultados como tal permanentes, con excepción de los esfuerzos practicados, que eran resultados de las concesiones otorgadas en 1878 por lo que era el Gran Estado de los Andes en ese momento, y que fueron dadas a Manuel Antonio Pulido. Esto como tal sirvió de base a la empresa petrólea del Táchira. Es decir, que en el estado Táchira pues se fue pionero en esta materia del petróleo. Esto es como un paréntesis, ya que pues a Venezuela en ese momento, pues si se quiere, la sorprende esa era petrolera que estaba por iniciar, y con el conocimiento de la existencia de yacimientos de hidrocarburos eh, que se notaban que eran enormes en este territorio, pues a comienzos del siglo XX y estando el país en situación de pobreza y atraso económico, también tecnológico y político, eh, pues esta fue una de las consecuencias de la entrega y del manejo de esos recursos a empresas privadas a otras extranjeras. Ejemplo de ello, en 1900 vemos que la empresa inglesa Asphalt Pavement inicia explotación de asfalto en la zona de Pedernales, y también la empresa United States de Venezuela en Company pues recibe concesiones para explotar asfalto en Carrasquero. También en 1901 la New York en Bermúdez Company comienza a extraer asfalto en el lago de Guanoco, en el estado Sucre. Esta empresa como tal fue famosa por haber apoyado a la Revolución Libertadora para derrocar al presidente Cipriano Castro, quien pues victorioso tomó medidas contra ella. Al ver todo esto, pues múltiples hombres de negocio en ese momento entraron como tal a ver el petróleo como un renglón económico que pudiera ser importante, y que en países avanzados del norte ya pues esto lo habían descubierto y lo estaban utilizando. Es por ello que en Venezuela se empezaba a convertir en un potencial distribuidor de este recurso.
estos hombres de negocios que estaban bien relacionados con gente del gobierno o con otras empresas internacionales, pues fueron ciertamente grandes intermediarios que a través de ellos obtuvieron inmensas porciones del territorio nacional a través de concesiones que casi de inmediato fueron traspasadas a empresas petroleras extranjeras. Con estos primeros pasos se dio inicio de esa manera a la condición de Venezuela como un importante país petrolero que tenía un régimen legal concesionario. Esto como base de la propiedad colectiva de los yacimientos y que pues venía de la legislación colonial, según la cual todas las minas, incluidos los bitúmenes o los llamados jugos de la tierra, pertenecían a la Real Corona Española, principio en el cual pues eh, en base a ese principio pues fue sucesora en ese momento de la República y confirmado por el decreto del Libertador Simón Bolívar, que fue dictado en 1829 en Quito. Si se quiere, este fue el gran antecedente histórico de toda esta revolución petrolera, en el sentido de que desde 1829 ya Bolívar había establecido un decreto para regular este ámbito petrolero. Ahora, la historiografía señala el inicio de la industria petrolera venezolana en el año de 1914, ya que para ese año empresas petroleras internacionales, tales como la anglo-holandesa Shell y luego la Star Oil de New Jersey, comenzaron a interesarse por esas reservas de petróleo existentes en Venezuela. Para esa época se manejaba las concesiones y pues para ese momento eran bastante favorables a la inversión extranjera. Y pues ese marco regulatorio era claramente liberal. Entonces pues allí el Estado tenía una injerencia realmente tenía muy poca injerencia en el sector. Y pues en ese momento estaba el régimen de Juan Vicente Gómez, que procuró crear situaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica en el sector minero. Entonces, con este avance de la industria, forzó un cambio en cuanto al rol del Estado. Y es por ello que lleva a que en el año de 1920 se dictara la primera ley sobre el sector de hidrocarburos, que fue reformada en sucesivas ocasiones, pero lo que realizó en sí fue lograr la incrementación de las regulaciones y los controles públicos con la explotación de los minerales. En este caso, el Estado se abstuvo a intervenir directamente en esas actividades, colocándolo más el ámbito a la parte privada. A pesar de ello, el Estado venezolano cuyas finanzas públicas pues venían hasta ese momento muy moderadas, ya vino a hacer un súbito aumento en sus ingresos. Y a finales de la década de los 30 por los incrementos de esos ingresos, pues el Estado asumió ciertas actividades económicas a través de empresas públicas para apoyar a ciertos trabajadores en el sector público. Luego, en el año de 1930, el Estado pues, decidió ampliar su rol, principalmente estando en el control de precios y en las tasas de cambio, interviniendo de esa forma con el fin eh, de poner un poquito de freno a ese sistema liberal que era basado en los principios según el cual la intervención del Estado en la economía debía ser mínima. Todo esto pues se reflejó en la Ley de Hidrocarburos de 1943, que pues aunque mantuvo el modelo de las concesiones, reconoció mayores responsabilidades al Estado. Bueno, esto así como una especie de pequeño preámbulo de cómo iba avanzando todo
en ese aspecto de lo que es, de dónde parte todo eso. Ahora, para hablar de dónde viene todo esto, pues de dónde viene toda esta materia, pues evidentemente es un derecho y este derecho lo vamos a ver como una ciencia, como esa ciencia que está conformada por leyes y normas jurídicas que se van a aplicar en un territorio, país o región y que se van a encargar de evitar conductas inadecuadas dentro de una sociedad. Como esta materia es referida a los hidrocarburos, tenemos que tener claro que estos hidrocarburos van a ser todos esos compuestos orgánicos, gaseosos, líquidos, sólidos, que va a estar compuesto principalmente de carbono e hidrógeno. Esa es como tal su composición química principal. Ahora, vamos a analizar una serie de definiciones en cuanto a lo que es los derechos de los hidrocarburos. Y vamos a empezar uno que lo define el derecho de hidrocarburos como un conjunto amplio de normas jurídicas que están establecidas en la Constitución, en las leyes, en los decretos con un rango y fuerza de ley, en los reglamentos y en los tratados que van a regular en Venezuela como tal todo lo concerniente a las actividades técnicos-económicas de lo que es el petróleo y del gas natural. Entonces, vemos que en esta definición hace mucho hincapié de la fuente, de donde están esas normas jurídicas. Y pues allí vemos que eh, en qué textos aparecen, o en qué figuras, tales como la Constitución y las leyes, y pues hace una especie de especificación en cuanto al rango normativo superior y pues algo similar a lo que hace la famosa pirámide de Kelsen. Entonces, pues allí vemos cuál es la que tiene mayor peso, de cuál tiene la que tiene mayor peso, descendiendo a la que tiene menor peso, y que en cualquiera de su especificación, pues tiene el valor de regular como tal las actividades petroleras y de gas natural. Y les hago referencia a la pirámide de Kelsen porque pues este famoso jurista, si se quiere uno de los más influyentes del siglo XX, hizo una estructura en base a una pirámide, en donde la cúspide pues, es el nivel fundamental y allí pues se va a enmarcar lo que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales relativos a derechos humanos, por ejemplo. Entonces, pues ese es el nivel superior en cuanto a lo que es la normativa legal seguido de un nivel legal que es ese nivel medio, compuesta por leyes orgánicas, leyes especiales, leyes estadales, constituciones estadales, ordenanzas municipales y decretos leyes. Seguido del nivel más bajo, donde encontramos reglamentos, resoluciones normativas, entre otras. Esto lo vemos esto lo vemos en este caso, en el caso de la Constitución como norma suprema, lo vemos en el artículo 7. Y hago referencia a esta pirámide en base a la definición que acabamos de dar con respecto a las definiciones en este tipo de derecho. Entonces, para llevar una pequeña comparación de dónde basa esa definición en una definición donde jerarquiza las normas tal cual como la pirámide. Otra de las definiciones es tratándola desde el punto de vista de derecho como ciencia. Eh, entonces, en ese caso, pudiéramos decir que los derechos de los hidrocarburos puede ser definida como la ciencia que se encarga de regular las actividades de los hidrocarburos como tal, tales como el petróleo y el gas natural. El derecho de hidrocarburos específicamente en nuestro país
se fundamenta en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se encarga de legalizar las actividades primarias de hidrocarburos en el territorio nacional. Es decir, dicha ley pues, va a regular las actividades técnico-económicas del petróleo y del gas natural. Entonces, en principio, pues en esta definición vemos, si se quiere, una parte básica de lo que es el derecho de los hidrocarburos, pero visto desde un punto de vista científico y va a ir delimitado a lo que es un punto de vista de la ley local que va a regir en Venezuela. Entonces, pues esta, si se quiere, es una definición que va a enmarcar como tal la aplicación muy específica acá en Venezuela. También podemos observar esta definición de que se hace de referencia a la legalización de actividades primarias de hidrocarburos, es decir, a lo que es la exploración y explotación, algo equivalente a lo que sería eh, eh, este concepto, pues si se quiere, se va a hacer un poco limitado, pero hay que tener claro que, como vamos a ver posteriormente, la ley orgánica de hidrocarburos no solo queda en ese sector primario, sino que también va un poco más allá a los efectos de regular los siguientes sectores, ya sea sector secundario y sector terciario de lo que es el proceso productivo. Hay otra definición en la cual se dice que el derecho de los hidrocarburos es un conjunto de disposiciones normativas que van a regular todo lo relativo a lo que es la exploración, explotación, refinación, industrialización, también lo que es el transporte, también lo que es el almacenamiento, la comercialización, la conservación de hidrocarburos, así como lo referente a los productos derivados, eh, a los productos refinados y a las obras que se requieran para llevar a cabo estas actividades. ¿Cuál es el fin? Cuyo fin pues es el funcionamiento óptimo de la industria de los hidrocarburos para así lograr todo el aprovechamiento integral de los recursos y que así contribuya al desarrollo social. Esto sin abandonar lo que es la protección al ambiente, evidentemente, y coadyuvar al fortalecimiento y garantía de la seguridad de un Estado. Entonces, como así como se puede observar, este es una definición que es mucho más amplia, es mucho más completa, que especifica como tal cada una de las actividades que se van a ver, que se van a estar inmersas en la ley, en esta ley orgánica de hidrocarburos, por lo cual pues se encuentra bastante adaptada a la legislación venezolana. También se debe hacer mención de cuál es uno de sus fines, como lo es la optimización de la industria para lograr los mayores aprovechamientos y dos cosas que son bastante importantes, apuntar a otro de los objetivos que es el desarrollo social, la protección al ambiente y algo fundamental para cualquier estado, que es el fortalecimiento de la seguridad. Seguridad desde el punto de vista jurídica, por cuanto existe un marco regulatorio en el cual se van a establecer claramente cuáles son las condiciones para llevar las actividades y también lleva consigo una seguridad social en cuanto a lo que es la inversión de los recursos y consecuentemente con ello una seguridad jurídica que les dije que se va a ver directamente relacionada con la parte económica y lo que es la estabilidad en cuanto a los procedimientos para poder realizar todas las actividades en este campo. Ahora, esta ley, o mejor dicho, esta materia tiene un objetivo. En primer lugar, se busca, eh, y si se quiere el primordial, es el crear un marco jurídico que permita abordar la especialidad de la materia.
seguido también de lo que es el establecimiento de normas específicas que vayan a permitir el desarrollo de la materia y que pues luego de ello permita la regulación de cada una de esas actuaciones, así como de las respectivas situaciones en el campo de los hidrocarburos y que permita colocar límites a tantas circunstancias que se puedan presentar en una materia de tanta importancia. Ahora, al ser esta una materia de innovación, pues indudablemente esta va a buscar que se esté renovando constantemente cada uno de los conceptos, cada una de esas situaciones, porque así como el derecho es variable, cambiante en cuanto a las actuaciones humanas, pues en el derecho de los hidrocarburos no va a escapar de ello, no va a escapar de esta situación, puesto que cada una de las normativas que va a regular, muchas de ellas siempre se van a ir presentando situaciones nuevas que, perdón, que de una u otra forma tendrán que ser van a ser renovadas tanto en la legislación como en la jurisprudencia de la nación. Otro de los objetivos que persigue esta materia es el integrar toda la normativa jurídica, integrarla, si se quiere, en el menor número de leyes para que no se convierta, sean abundantes y que sean una cantidad de leyes que lo que permite es solo crear confusiones y no aclaratorias. Como consecuencia de ello, el siguiente objetivo es el buscar la unificación. Esta materia va a buscar que esos criterios sean unificados en el sentido de que cuando se vaya a abordar un tema tan importante, se vayan a dictar directrices, bien sean por fuentes directas como las leyes, bien sea en el campo de la doctrina y la jurisprudencia, que nos permitan hacer un sistema consolidado conforme a criterios que en común unión para poder tener un feliz término de la misma. También se va a buscar lo que es la homogenización de esta materia para buscar una regulación más abierta en cuanto a opciones y oportunidades, pero sin dejar a un lado que esas regulaciones deben ser dentro del marco de conceptos jurídicos del mismo género y de lo que es de esta especialidad que tiene la materia. Ahora, todos estos objetivos llevan a buscar un objetivo primordial, como lo sería la obtención de fines comunes primordiales. ¿Esto evidente para quién? Pues para la nación, para tener ventajas desde el punto de vista social que permitan contribuir con el desarrollo integral, el desarrollo orgánico y sostenido del país en procura de lo que es el beneficio colectivo. Indudablemente, también se va a ofrecer para el Estado una una opción muy sustentable a lo que es el momento de ofrecer una oportunidad económica sustentable siempre y cuando pues esté bien regulada. Y como ya lo nombré también anteriormente, esto va a llevar a una seguridad jurídica que va a permitir que todos estos fines se lleven a cabo. Ahora, esta materia evidentemente parte de una naturaleza jurídica. Este derecho de los hidrocarburos por naturaleza es, es muy especial, es una naturaleza sui generis, es decir, único en su especie. Aquí se van a mezclar elementos propios de carácter patrimonial, como ya lo hemos visto, o también por el regular, una actividad económica una actividad económica tan importante y tan especial para la nación, en donde va a aparecer un carácter patrimonial en el sentido de lo que es el valor que significa, lo que significa todas y
cada una de las riquezas naturales de la nación. Entonces es allí en donde son ejercidos los derechos exclusivos de soberanía. Entonces, al ser esta una materia de tanta importancia, por lo que son las riquezas que regula, pues va a justificar la existencia de un orden normativo jurídico que se ve expresado en una ley orgánica de hidrocarburos que ya desde el año del año 1943 empezó a aplicarse en todo el territorio nacional. Y pues en base a ello, pues el petróleo, en base a ello, el petróleo y el gas natural, pues viene a ser una fuente de economía muy importante y que el Estado pues tiene el deber de establecer y mantener una seguridad económica a todos los venezolanos mediante la sistematización de leyes que permitan el cumplimiento de ello, garantizando de esa forma el funcionamiento de la industria petrolera dentro de los parámetros de explotación racional, garantía de lo que son garantía de justos ingresos fiscales, la conservación del recurso, la contribución al desarrollo social, la protección al ambiente. Entonces, como consecuencia de estos objetivos que se buscan en la materia, pues nuestro país van a regir fundamentalmente dos leyes que regulan los hidrocarburos. En estos casos, vamos a hablar de la ley que regula los hidrocarburos y otra que se refiere específicamente a los hidrocarburos, pero en ese caso gaseosos, haciendo una aclaratoria de que en ese caso esa ley de hidrocarburos gaseosa siempre debe ir en consonancia y armonía establecida en la ley orgánica de hidrocarburos. De la misma forma, en la norma suprema de nuestra nación, en el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que todos los yacimientos mineros y de hidrocarburos, sea cual sea su naturaleza y que estén en el territorio nacional, o bien sea bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, van a ser pertenencia exclusiva de la República. Como tal, son bienes del dominio público y por tanto son inalienables e imprescriptibles. Con esto último se hace referencia a que dichos yacimientos no pueden ser vendidos ni transferidos por la República a cualquier otra nación o empresa nacional extranjera o algún venezolano como tal en particular. Además, se va a establecer que estos yacimientos que se encuentran dentro de la frontera nacional les van a pertenecer al Estado. Esto en razón de que con lo que es la delimitación se van a comprender áreas derivadas de lo que es la celebración de tratados internacionales con países vecinos. En este mismo orden de ideas, el artículo 302 de la Constitución Nacional, vamos a ver que allí se establece dónde el Estado se va a reservar mediante la ley orgánica y por razón de conveniencia nacional todo lo que es la actividad petrolera y de otras industrias eh, referidas a ellos que son de interés público, que serán de interés público y de carácter estratégico. Ahora, esta materia va a regir varios principios y en primer lugar vamos a tener que tener claro que tenemos un principio de legalidad, es decir, todos los organismos, todas las instituciones del Estado deben actuar con respeto a la Constitución, con respeto a la ley y a todo el ordenamiento jurídico establecido en la materia. Dentro de las facultades que le están atribuidas de acuerdo en ello y de acuerdo a los fines para los cuales le fueron conferidos. Es decir, todo debe ir enmarcado en cuanto a las disposiciones que están establecidas por el Estado. Otro de los principios que conseguimos es el principio del debido proceso. Todas las personas, bien sean naturales o jurídicas, van a gozar de los mismos derechos y garantías inherentes a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley. Así va a comprender el derecho a exponer sus argumentos,
a ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en el derecho. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución. Otro de los principios es el principio de igualdad. En estos casos, cualquier persona, natural o jurídica, pudiera ejercer actividades que le vayan a permitir, según la ley de hidrocarburos, eh, y de que en el caso de que pudieran existir personas naturales o jurídicas que ejercieran actividades de comercialización interna de los productos, siempre van a tener en igualdad de condiciones la preferencia para continuar ejerciéndola y estas determinadas actividades. Otro de los principios es el principio de imparcialidad, según el cual todos los organismos y las autoridades del Estado deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre las personas como tal y así debe otorgar tratamiento igualitario frente a lo que son los procedimientos y a las autoridades, resolviéndose conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Otro de los principios, el principio de celeridad, pues quienes vayan a participar en los procedimientos inmersos en esta ley deben ajustar sus actuaciones de tal modo que se le dé el trámite a la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que vayan a dificultar su desenvolvimiento o constituyan mero formalismo, al fin de alcanzar una decisión o la tramitación de determinado caso en un tiempo razonable, sí que con ello se releve a las autoridades de lo que es el respeto al debido procedimiento que esté establecido en el ordenamiento jurídico. Y por último, el principio de eficacia, en donde las personas que estén sujetas a determinados procedimientos y que estén inmiscuidos en el ordenamiento jurídico de los hidrocarburos, pues deben hacerse prevalecer cumpliendo lo que es la finalidad del acto, sin sacrificar formalismo cuya realización no vaya a incidir en su validez. Con estos aspectos importantes, no se debe disminuir las garantías del procedimiento, ni en ningún caso, pues, vayan a causar una indefensión a las personas que vayan a actuar, en este caso como un administrado. Y en todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se vaya a privilegiar sobre formalidades no esenciales debe ajustarse al marco normativo aplicable y su validez pues va a ser una garantía de lo que es la finalidad pública que se va a buscar satisfacer con la aplicación de este principio en una materia de tan trascendental importancia para la nación. Bueno, en cuanto a lo que son las relaciones con otras ciencias jurídicas, ya va a ser otro punto que ya fue solicitado en una actividad, por tanto, pues no me voy a explanar en ello. Vamos a estar en comunicación por si existe alguna duda o pregunta al respecto, pero pues por el momento vamos a concluir la presente sesión de coordinada de manera síncrona a los efectos pues de ir desarrollando la materia de los hidrocarburos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estoy a sus órdenes y por su atención, muchas gracias. Hasta luego.